Todos hemos sentido alguna vez que la mente juega a nuestro favor o en nuestra contra. Hay días en los que un simple pensamiento puede iluminar el camino y otros en los que una idea oscura parece robarnos la fuerza vital. Lo que muchas personas desconocen es que esos mismos pensamientos pueden convertirse en aliados poderosos para iniciar un proceso real de curación. La medicina moderna ha comprobado que la mente y el cuerpo no son entidades separadas, sino un sistema integrado que responde de manera sorprendente a nuestras emociones, creencias y actitudes. No se trata de negar el dolor ni de sustituir tratamientos, sino de descubrir que dentro de nosotros habita una capacidad latente para sanar, transformar y reconstruirnos desde lo más profundo. Este libro no pretende vender fórmulas mágicas ni promesas vacías. Lo que vas a encontrar en estas páginas es un viaje guiado hacia la manera en que tus pensamientos moldean tu bienestar, tus células y tu futuro. Aprenderás a identificar patrones mentales que sabotean tu salud, a transformar el diálogo interno en un motor de energía sanadora y a cultivar una mentalidad resiliente que sostenga tu vida en cualquier circunstancia. La verdadera curación mental no consiste en pensar en positivo sin más, sino en entrenar la mente para vivir en coherencia con lo que quieres sanar. Es un proceso profundo, honesto y liberador, que exige compromiso, pero que abre puertas a un estado de equilibrio duradero. A partir de aquí, te invito a abrir tu mente, a cuestionar viejas creencias y a descubrir que dentro de ti ya existe la fuerza necesaria para la transformación. La sanación comienza en tu manera de pensar, y este es el momento de aprender a pensar en sanación. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. La mente como medicina. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha intuido que la mente guarda un poder inmenso sobre el cuerpo, que los pensamientos son capaces de influir en la salud tanto como los remedios físicos, y que el modo en que interpretamos el mundo puede marcar la diferencia entre la enfermedad y el bienestar, la desesperanza y la recuperación. Hoy en día la ciencia moderna confirma lo que culturas ancestrales ya habían comprendido, que la mente no es solo un acompañante silencioso de la experiencia corporal, sino un agente activo en los procesos de curación, un verdadero laboratorio interno que genera químicos, emociones y respuestas capaces de sanar o de enfermar. Entender que la mente es medicina significa aceptar que no estamos indefensos ante lo que nos sucede. Significa reconocer que poseemos herramientas invisibles pero reales que actúan en cada célula y en cada órgano, y que nuestra manera de pensar, sentir y percibir moldea la realidad de nuestro propio organismo. Cuando hablamos de la mente como medicina, no nos referimos a una fantasía ni a un truco de autoayuda vacío. Hablamos de un campo de estudio cada vez más sólido llamado psiconeuroinmunología, el cual demuestra cómo pensamientos repetidos y emociones intensas activan sustancias químicas que viajan por el cuerpo y que pueden reforzar o debilitar el sistema inmunológico, acelerar la cicatrización o prolongar el dolor, abrir las puertas de la vitalidad o arrastrarnos a un agotamiento crónico. Un pensamiento de miedo, de preocupación constante, de resentimiento, no se queda en la mente como una nube pasajera, sino que provoca cambios en la presión arterial, en la tensión muscular, en la liberación de hormonas como el cortisol, y a la larga termina condicionando la manera en que el cuerpo responde a cualquier desafío. Del mismo modo, pensamientos de confianza, calma y esperanza producen neurotransmisores como la serotonina o la dopamina, que reducen la inflamación, equilibran la química cerebral y nos colocan en un estado más receptivo a la sanación. El gran error de muchos es pensar que el poder de la mente es absoluto e inmediato, como si bastara con tener un pensamiento positivo para borrar una enfermedad de raíz, y por eso tanta gente se decepciona cuando prueba técnicas aisladas que prometen milagros instantáneos. La mente como medicina no funciona así. No es una píldora que se toma una sola vez, sino un proceso de reeducación, un entrenamiento continuo, una manera distinta de habitar la vida, donde la disciplina de dirigir los pensamientos se convierte en una práctica tan esencial como alimentarse bien o hacer ejercicio.
De nada sirve visualizar salud durante 5 minutos si el resto del día la mente está dominada por la ansiedad, la queja y el resentimiento, pues la coherencia es la verdadera clave. El pensamiento debe acompañarse de emoción auténtica y de acción consciente, para que la sanación mental se convierta en un motor real y no en un simple deseo. La medicina que nace en la mente no puede comprarse en farmacias ni recetarse en una consulta, porque está al alcance de cada persona en la forma en que elige mirar el mundo, en el modo en que interpreta una adversidad, en la capacidad de transformar el dolor en aprendizaje y en la disposición de abrirse a una visión más amplia de sí mismo. Cada pensamiento es como una semilla que se planta en el terreno fértil de la conciencia, y con el tiempo germina en emociones, hábitos y realidades físicas. Si las semillas son de miedo, rabia y desesperanza, el terreno se llena de maleza. Si las semillas son de confianza, gratitud y fe en la vida, el terreno florece con vitalidad y fortaleza. La mente, por tanto, no es un accesorio opcional en la curación. Es el terreno donde se decide gran parte de la batalla por la salud. Aceptar esta verdad abre un horizonte de posibilidades. Ya no somos víctimas pasivas de lo que ocurre en nuestro cuerpo. Ya no dependemos únicamente de intervenciones externas, sino que participamos activamente en la creación de nuestro bienestar. Esto no significa rechazar la medicina convencional ni renunciar a los avances científicos. Al contrario, significa complementarlos, potenciarlos y volverlos más efectivos. Un paciente que confía, que se siente acompañado por su propia mente, que cultiva pensamientos de sanación, responde mejor a tratamientos médicos, se recupera más rápido y desarrolla una actitud resiliente frente a las dificultades. La mente como medicina no sustituye, sino que amplifica. No compite con la ciencia, sino que la enriquece. En este capítulo inicial, lo importante es que comprendas que dentro de ti existe un poder inmenso que tal vez nunca has explorado a fondo. Piensa en todas las veces que un simple recuerdo te ha hecho llorar o reír, en cómo una preocupación ha podido quitarte el sueño o cómo una noticia positiva te ha llenado de energía. Si un pensamiento puede alterar tus latidos, tu respiración y tu estado de ánimo en segundos, imagina lo que una disciplina mental constante puede lograr en semanas, meses o años. La mente no es un espectador, es un director de orquesta que dirige cada proceso de tu vida interna. Y el momento en que decides entrenarla en sanación comienza a convertirse en el momento en que la verdadera curación mental se pone en marcha. Capítulo 2. Las heridas invisibles. En este capítulo se explora cómo las heridas más profundas que cargamos no siempre son físicas ni visibles, sino emocionales y mentales, grabadas en nuestra memoria y en nuestras creencias. Se explica que estas heridas suelen originarse en la infancia, en relaciones significativas o en experiencias dolorosas que dejaron huellas en la identidad y en la forma de pensar. Aunque no podamos verlas, influyen silenciosamente en la manera en que interpretamos la vida, cómo nos relacionamos con otros y cómo nos tratamos a nosotros mismos. El capítulo reflexiona sobre la tendencia natural de la mente a ocultar, negar o repetir estas heridas a través de patrones automáticos, generando sufrimiento constante. Sin embargo, también plantea que estas heridas no son condenas, sino oportunidades de autoconocimiento y transformación. El proceso de sanación comienza con la observación consciente, reconocer sin juicio las memorias que nos duelen, aceptar su existencia y darles un nuevo significado. La idea central es que la sanación mental real no consiste en borrar el pasado, sino en transformar la relación que tenemos con él. Las heridas invisibles, una vez comprendidas y resignificadas, pueden convertirse en maestras silenciosas que fortalecen nuestra resiliencia, amplían la comprensión de nosotros mismos y nos ayudan a construir una identidad más auténtica y libre. Capítulo 3. El vínculo mente-cuerpo. El vínculo entre la mente y el cuerpo es una verdad tan evidente que, sin embargo, durante siglos fue ignorada o subestimada por la ciencia, como si lo mental y lo físico fueran dos mundos separados que apenas se rozan.
Hoy sabemos que esa división era una ilusión, porque cada pensamiento genera una respuesta en el cuerpo y cada sensación física impacta en la mente de formas sutiles pero poderosas. Vivimos en un organismo que no entiende de compartimentos, que no distingue entre lo que ocurre en la conciencia y lo que ocurre en los órganos, porque en realidad todo forma parte de una misma red. Cada emoción, cada recuerdo, cada creencia se traduce en impulsos eléctricos, en descargas químicas, en hormonas que circulan por la sangre y con ello se transforma también la manera en que el cuerpo funciona. La mente no es un espectador de la vida corporal, es un engranaje esencial que dirige el modo en que los sistemas internos responden al mundo. Cuando sientes miedo, tu corazón late con fuerza, la respiración se acelera, los músculos se tensan, el estómago se contrae y la piel se estremece. Cuando sientes calma, los latidos se suavizan, la respiración se hace profunda, los músculos se relajan y los órganos funcionan de manera más equilibrada. No es magia, es biología pura. El sistema nervioso autónomo responde de inmediato a cada estado emocional y ese sistema regula desde la presión arterial hasta la digestión, desde el sistema inmune hasta la capacidad de dormir profundamente. Lo que significa que el modo en que piensas y sientes todos los días no solo moldea tu estado de ánimo, sino también tu salud física en cada detalle. Una persona que vive en estrés constante mantiene niveles altos de cortisol y adrenalina, y esos químicos que deberían estar reservados para emergencias terminan desgastando al cuerpo, debilitando las defensas, inflamando los tejidos, alterando el metabolismo y abriendo la puerta a un sinfín de enfermedades crónicas. En cambio, una persona que cultiva estados de calma, gratitud y esperanza produce oxitocina, serotonina, dopamina y esas sustancias promueven reparación celular, fortalecen el sistema inmune, reducen la inflamación y generan resiliencia. La diferencia no está solo en lo que ocurre afuera, sino en lo que la mente decide sostener adentro. Este vínculo, tan profundo y tan real, debería hacernos reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos en nuestro propio bienestar. No se trata de culparnos por lo que nos pasa, porque nadie elige enfermarse de manera consciente, pero sí se trata de comprender que tenemos más influencia de la que creemos y que muchas veces somos nosotros quienes, sin saberlo, alimentamos el terreno para la enfermedad con pensamientos repetitivos de preocupación, con emociones no procesadas que se acumulan, con historias internas de víctima o de fracaso que nos mantienen atrapados en un círculo de tensión. La mente, cuando no se entrena, puede convertirse en la fábrica más eficiente de malestar, porque se engancha al pasado, proyecta temores en el futuro y nunca permite que el cuerpo repose en la calma del presente. Por eso, el vínculo mente-cuerpo no es un simple dato curioso, es la base de toda sanación real. Hasta que no aprendas a dirigir tu mente, tu cuerpo seguirá pagando el precio de esa desorientación. Hay personas que viven convencidas de que el dolor de espalda es únicamente un problema físico, de que la úlcera es solo resultado de la alimentación, de que la migraña es solo genética y se resisten a ver la dimensión emocional que sostiene esas condiciones. Pero si observas más de cerca, descubrirás que el dolor de espalda suele intensificarse en periodos de carga emocional, que la úlcera se agrava con el estrés, que la migraña se dispara en contextos de presión interna. El cuerpo habla en un idioma que muchas veces no queremos traducir, porque hacerlo nos obligaría a cambiar de vida, a renunciar a hábitos, a afrontar emociones guardadas, a replantear relaciones o trabajos que nos consumen. Y como ese cambio nos da miedo, preferimos pensar que el cuerpo se dañó por casualidad, como si fuera una máquina independiente de nuestra forma de vivir. Pero la verdad es que el cuerpo es el espejo más honesto de nuestra mente, es el escenario donde se manifiestan las batallas invisibles que libramos adentro. Lo que callamos, el cuerpo lo grita. Lo que reprimimos, el cuerpo lo transforma en cíntulas. Lo que negamos, el cuerpo lo convierte en señales que tarde o temprano nos obligan a escuchar. El vínculo mente-cuerpo también se expresa en sentido positivo, así como la angustia enferma, la alegría sana, así como la desesperanza debilita, la confianza fortalece. Está comprobado que los pacientes que mantienen una actitud esperanzada frente a un tratamiento se recuperan más rápido, que quienes reciben palabras de aliento producen mejores resultados que quienes se sienten solos y derrotados.
que una sonrisa genuina libere endorfinas capaces de aliviar el dolor y que un abrazo sincero regule el ritmo cardíaco y la presión arterial. No necesitamos buscar pruebas en laboratorios complejos. Para entenderlo, basta recordar cómo te cambia el cuerpo cuando recibes buenas noticias o cómo se ilumina tu energía cuando compartes un momento con alguien que amas. El cuerpo responde a la mente de inmediato y la mente responde al cuerpo de la misma manera, en un ciclo infinito de retroalimentación. Reflexionar sobre este vínculo nos obliga a replantear lo que significa cuidarnos. No basta con comer bien, dormir 8 horas y hacer ejercicio si al mismo tiempo mantenemos la mente envenenada con pensamientos de odio, con juicios constantes, con miedo perpetuo. Un cuerpo que recibe buenos alimentos pero malos pensamientos sigue estando intoxicado. Por eso, la sanación integral debe abarcar tanto lo que entra por la boca como lo que habita en la mente. Somos lo que comemos, pero también somos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos de nosotros mismos. Si el cuerpo es el vehículo de nuestra existencia, la mente es el conductor, y de nada sirve un vehículo impecable si el conductor está ciego o perdido. Del mismo modo, de nada sirve entrenar la mente si el cuerpo está olvidado y maltratado. El equilibrio se logra cuando ambos trabajan en sintonía, cuando lo que pensamos y lo que hacemos se alinean, cuando la vida interior y la vida física se acompañan en coherencia. Entender el vínculo mente-cuerpo es abrir los ojos a la totalidad de lo que somos. Ya no somos piezas separadas de un rompecabezas, somos un todo indivisible en el que cada pensamiento es química, cada emoción es fisiología, cada creencia es biología. Y cuando asumimos esta verdad, dejamos de vivir como víctimas de lo que nos sucede y empezamos a ser participantes activos de nuestra salud. Nadie puede evitar los desafíos de la vida, nadie puede escapar al dolor, a las pérdidas o al paso del tiempo, pero todos podemos decidir cómo responder a esos desafíos, cómo interpretar el dolor, cómo transformar la pérdida en aprendizaje, cómo vivir el tiempo con plenitud. Esa decisión ocurre en la mente y su eco resuena en el cuerpo. Ese es el poder del vínculo, la certeza de que cada instante tienes en tus pensamientos la posibilidad de abrir un camino hacia la sanación o hacia el desgaste. Reconocerlo y actuar en consecuencia es la primera gran responsabilidad de quien quiere emprender un viaje hacia la curación mental real. Capítulo 4. Desaprendiendo el dolor mental. El dolor mental es una de las experiencias más universales y, al mismo tiempo, más incomprendidas del ser humano. Todos lo hemos sentido de diferentes maneras, como un nudo en la garganta al recordar algo que nos hirió, como un vacío en el pecho al atravesar una pérdida, como una voz constante que repite pensamientos dolorosos o como una sombra que nos acompaña aunque intentemos ignorarla. Sin embargo, lo más sorprendente del dolor mental no es su intensidad, sino su permanencia. Porque mientras el dolor físico suele ser limitado y tiende a desaparecer cuando la herida cicatriza, el dolor mental puede durar años, incluso décadas, permaneciendo vivo en la memoria, reproduciéndose una y otra vez como si lo que sucedió en el pasado siguiera ocurriendo en el presente. La mente es capaz de revivir un recuerdo con tal realismo que el cuerpo responde como si la herida fuera reciente. El corazón se acelera, los músculos se tensan, el estómago se contrae, y en ese instante quedamos atrapados en un sufrimiento que ya no existe fuera de nuestra mente, pero que en ella se experimenta como absolutamente real. Por eso es tan urgente hablar de desaprender el dolor mental. Porque el dolor físico tiene un sentido claro. Nos avisa de que algo en el cuerpo necesita atención, nos protege de repetir un daño, nos obliga a detenernos para sanar. Pero el dolor mental muchas veces se vuelve un hábito, una costumbre de la mente que insiste en volver a lo que ya no está, en sostener pensamientos que nos hieren, en repetir historias internas que nos encadenan al sufrimiento. Desaprender el dolor mental no significa borrar la memoria, ni negar lo que nos pasó. Significa dejar de cargar con el peso innecesario de una herida que ya cumplió su función. Significa aprender a soltar la repetición compulsiva de recuerdos y emociones que no hacen más que prolongar un sufrimiento que podría transformarse en aprendizaje. El problema es que sin darnos cuenta nos hemos educado para aferrarnos al dolor, como si fuera parte de nuestra identidad. Decimos, yo soy una persona herida, yo soy alguien marcado por el abandono, yo soy víctima de lo que me hicieron.
Y con esas frases repetidas construimos una prisión invisible en la que la herida deja de ser un hecho del pasado para convertirse en el centro de lo que creemos ser. Desaprender el dolor mental es atrevernos a soltar esas identificaciones, es comprender que lo que nos sucedió no nos define, que la herida fue real pero no es nuestra esencia, que la experiencia nos marcó pero no nos condenó, y que aferrarnos al sufrimiento es una elección inconsciente que podemos desaprender. Es como si lleváramos una mochila cargada de piedras pesadas. Al principio, alguien las colocó ahí, tal vez una injusticia, una traición, una pérdida, pero con el tiempo somos nosotros quienes decidimos seguir cargándolas aunque ya nadie nos obligue. El desaprendizaje consiste en atrevernos a abrir la mochila, reconocer lo que hay dentro y elegir con conciencia qué queremos seguir llevando y qué podemos dejar en el camino. Pero desaprender no es fácil, porque la mente tiende a repetir lo que conoce. El dolor, aunque incómodo, puede volverse familiar, y la familiaridad da una falsa sensación de seguridad. Muchas personas prefieren aferrarse al dolor porque soltarlo les exige entrar en lo desconocido, y lo desconocido siempre da miedo. Vivir sin la vieja herida significa reinventarse, y reinventarse significa perder la identidad construida en torno al sufrimiento. ¿Qué soy si dejo de ser la víctima? ¿Qué soy si dejo de sostener la tristeza que me ha acompañado tantos años? Estas preguntas asustan, y por eso preferimos seguir en el círculo del dolor porque al menos es un círculo conocido. Sin embargo, permanecer en esa repetición es condenarnos a una vida a medias, a un presente secuestrado por un pasado que ya no existe. Desaprender el dolor mental exige valentía, pero también exige paciencia, porque no se trata de un acto instantáneo. La mente, como un niño terco, insiste en volver a lo que le resulta familiar. Una parte de ti intentará revivir el recuerdo, justificarse, encontrar razones para seguir sufriendo. En ese momento, el desaprendizaje consiste en observar sin identificarse, en mirar el pensamiento doloroso como si fuera una nube pasajera y no como una verdad absoluta. La práctica de la atención plena nos enseña precisamente eso, a reconocer el dolor cuando aparece, a no luchar contra él, pero tampoco alimentarlo, a dejar que esté presente como un visitante temporal que se marchará si no lo invitamos a quedarse. Este proceso, repetido una y otra vez, va reeducando a la mente, le va enseñando que no todo pensamiento merece nuestra atención, que no todo recuerdo necesita revivirse, que no todo dolor es eterno. Poco a poco, la mente aprende a soltar, a descansar, a abrir espacio para experiencias nuevas. Lo fascinante de desaprender el dolor mental es que en el fondo no se trata de olvidar, sino de recordar de manera diferente. Cuando logras mirar tu herida con nuevos ojos, cuando dejas de verla como una condena y la reconoces como una maestra, el dolor se transforma en sabiduría. Una traición puede enseñarte el valor de la confianza auténtica, una pérdida puede mostrarte la profundidad del amor, un fracaso puede revelarte tu verdadera fortaleza. En ese momento ya no sufres porque lo ocurrido ya no te encadena, sino que lo integras como parte de tu historia, una parte que suma y no que resta. La herida deja de sangrar porque ya se ha cicatrizado, y en su lugar queda una cicatriz que no duele, pero que recuerda. Esa es la diferencia entre cargar un dolor y haberlo desaprendido. Cuando lo cargas, te detiene, cuando lo desaprendes, te impulsa. Desaprender el dolor mental también requiere cambiar la relación que tenemos con nuestras emociones. Desde pequeños nos enseñaron a reprimir lo que sentimos, a callar el llanto, a ocultar la rabia, a fingir que estamos bien aunque no lo estemos. Esa represión es la que convierte el dolor en una sombra persistente. Lo que no se expresa se estanca, lo que no se nombra se enquista, lo que no se llora se transforma en enfermedad. Desaprender significa también permitirnos sentir, dar espacio a la emoción para que cumpla su ciclo natural, porque ninguna emoción es eterna si se le permite fluir sin juicio. El problema es que solemos quedarnos atrapados en medio del ciclo. Sentimos miedo y en lugar de dejar que pase, lo retenemos con pensamientos de «esto no debería estar pasando». Sentimos tristeza y la alimentamos con historias internas de autocompasión. Sentimos rabia y la reprimimos hasta que estalle en el cuerpo.
El desaprendizaje emocional es un arte de fluir, un acto de confianza en que todo sentimiento es pasajero si se le da permiso de expresarse sin juicio. Por eso es tan urgente hablar de desaprender el dolor mental. Porque el dolor físico tiene un sentido claro, nos avisa de que algo en el cuerpo necesita atención, nos protege de repetir un daño, nos obliga a detenernos para sanar. Pero el dolor mental muchas veces se vuelve un hábito, una costumbre de la mente que insiste en volver a lo que ya no está, en sostener pensamientos que nos hieren, en repetir historias internas que nos encadenan al sufrimiento. Desaprender el dolor mental no significa borrar la memoria ni negar lo que nos pasó, significa dejar de cargar con el peso innecesario de una herida que ya cumplió su función, significa aprender a soltar la repetición compulsiva de recuerdos y emociones que no hacen más que prolongar un sufrimiento que podría transformarse en aprendizaje. El problema es que sin darnos cuenta nos hemos educado para aferrarnos al dolor, como si fuera parte de nuestra identidad. Decimos, yo soy una persona herida, yo soy alguien marcado por el abandono, yo soy víctima de lo que me hicieron, y con esas frases repetidas construimos una prisión invisible en la que la herida deja de ser un hecho del pasado para convertirse en el centro de lo que creemos ser. Desaprender el dolor mental es atrevernos a soltar esas identificaciones, es comprender que lo que nos sucedió no nos define, que la herida fue real pero no es nuestra esencia, que la experiencia nos marcó pero no nos condenó, y que aferrarnos al sufrimiento es una elección inconsciente que podemos desaprender. Es como si lleváramos una mochila cargada de piedras pesadas. Al principio, alguien las colocó ahí. Tal vez una injusticia, una traición, una pérdida, pero con el tiempo somos nosotros quienes decidimos seguir cargándolas aunque ya nadie nos obligue. El desaprendizaje consiste en atrevernos a abrir la mochila, reconocer lo que hay dentro y elegir con conciencia qué queremos seguir llevando y qué podemos dejar en el camino. Pero desaprender no es fácil, porque la mente tiende a repetir lo que conoce. El dolor, aunque incómodo, puede volverse familiar, y la familiaridad da una falsa sensación de seguridad. Muchas personas prefieren aferrarse al dolor porque soltarlo les exige entrar en lo desconocido, y lo desconocido siempre da miedo. Vivir sin la vieja herida significa reinventarse, y reinventarse significa perder la identidad construida en torno al sufrimiento. ¿Qué soy si dejo de ser la víctima? ¿Qué soy si dejo de sostener la tristeza que me ha acompañado tantos años? Estas preguntas asustan y por eso preferimos seguir en el círculo del dolor, porque al menos es un círculo conocido. Sin embargo, permanecer en esa repetición es condenarnos a una vida a medias, a un presente secuestrado por un pasado que ya no existe. Desaprender el dolor mental exige valentía, pero también exige paciencia, porque no se trata de un acto instantáneo. La mente, como un niño terco, insiste en volver a lo que le resulta familiar. Una parte de ti intentará revivir el recuerdo, justificarse, encontrar razones para seguir sufriendo. En ese momento, el desaprendizaje consiste en observar sin identificarse, en mirar el pensamiento doloroso como si fuera una nube pasajera. Capítulo 5. El lenguaje interior. El lenguaje interior es esa voz que no se calla, esa narración constante que acompaña cada instante de nuestra vida, incluso en silencio, incluso cuando nadie nos escucha desde afuera. Es el murmullo que se repite mientras trabajamos, mientras caminamos, mientras tratamos de dormir. Es lo que nos decimos a nosotros mismos en secreto, lo que nadie más oye, pero que determina el modo en que nos sentimos y la forma en que respondemos al mundo. Pocas veces nos detenemos a observar esa voz, y sin embargo es la influencia más poderosa en nuestra existencia. Porque el lenguaje interior se convierte en la estructura de nuestra percepción, en el filtro con el que interpretamos la realidad, en el molde invisible que da forma a nuestras emociones y a nuestra salud. Lo que nos decimos constantemente se convierte en verdad subjetiva, aunque no lo sea en un sentido absoluto. Y esa verdad subjetiva condiciona cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás y con la vida.
Si tu lenguaje interior está plagado de frases como no soy suficiente, siempre me va mal, nadie me quiere, no puedo cambiar, entonces tu mente interpreta cada situación desde ese marco, y el cuerpo responde con la química de la derrota, con la tensión del miedo, con la tristeza del rechazo. Esas frases se convierten en profecías que se cumplen porque condicionan tu energía, tu conducta, tu disposición. El lenguaje interior es como una semilla. Siembra pensamientos de fracaso y cosecharás inseguridad. Siembra palabras de confianza y cosecharás resiliencia. La diferencia entre una vida marcada por la queja y una vida marcada por la gratitud comienza en lo que nos decimos en silencio, porque lo que repetimos se graba en el subconsciente, y lo que se graba en el subconsciente se expresa en la realidad. No es casualidad que tantas tradiciones espirituales insistan en la importancia de la palabra. En algunas culturas se considera que la palabra es creadora, que con ella se convoca la vida o la destrucción. En el plano interior ocurre exactamente lo mismo. Cada palabra que nos decimos es un acto de creación, una fuerza que moldea la manera en que sentimos. El cuerpo no distingue entre lo que escuchamos del exterior y lo que nos repetimos en el interior. Para el sistema nervioso es lo mismo. Si te repites cada día que eres incapaz, tu cuerpo vive bajo la química del miedo. Si te repites que eres fuerte, tu cuerpo se prepara para actuar con confianza. El lenguaje interior es un código que programa tu biología, y sin embargo lo usamos de manera descuidada, como si fuera un ruido sin importancia. La mayoría de nosotros aprendimos un lenguaje interior que no elegimos, porque desde niños fuimos absorbiendo las frases de quienes nos criaron, de los maestros, de la sociedad. Escuchamos, eres torpe, debes esforzarte más, no llores, no seas débil, y esas frases se convirtieron en grabaciones internas que seguimos reproduciendo décadas después sin darnos cuenta. El problema es que esas grabaciones no se limitan a sonar en la mente, generan emociones, y esas emociones generan hábitos, y esos hábitos terminan configurando una vida entera. Un niño que crece escuchando que no es suficiente se convierte en un adulto que duda de sí mismo, que se sabotea, que no se permite brillar. Y mientras no se cuestione ese lenguaje interior, seguirá atrapado en un círculo de limitación. Desaprender ese lenguaje heredado es uno de los pasos más difíciles y más liberadores de la sanación mental. Implica darnos cuenta de que no todo lo que pensamos es verdad, que no toda voz en nuestra mente merece obediencia, que muchas de esas frases son solo repeticiones de viejas heridas. El acto de observar el lenguaje interior con conciencia ya es un acto de poder, porque nos permite separar nuestra esencia de lo que pensamos. Tú no eres tu voz interior, tú eres quien la escucha. Y si puedes escucharla, también puedes transformarla. El proceso comienza con la autoobservación. Detenerse un instante y preguntarse, ¿qué me estoy diciendo en este momento? ¿Qué historia me estoy contando? ¿Qué emoción nace de esa historia? Esa práctica revela patrones, revela cómo la mente tiende a dramatizar, a exagerar, a insistir en lo negativo. Pero reconocer el lenguaje interior no basta, hay que reescribirlo. Y reescribir no significa repetir frases vacías como un mantra mecánico, sino encontrar un modo auténtico de hablarse con respeto, con compasión, con verdad. No se trata de decir soy feliz cuando no lo somos, sino de decir estoy aprendiendo a estar en paz, me permito sanar, merece la pena intentarlo. El lenguaje interior debe ser honesto para ser transformador. Una mentira disfrazada de afirmación positiva no convence al subconsciente, pero una palabra auténtica y coherente tiene la fuerza de abrir nuevas posibilidades. El lenguaje interior también revela nuestra relación con el dolor y con el fracaso. Cuando algo sale mal, ¿qué nos decimos? Algunos se castigan con dureza, soy un inútil, todo lo hago mal. Otros eligen un lenguaje más compasivo. He cometido un error, pero puedo aprender. La diferencia parece pequeña, pero en realidad cambia todo, porque el primer lenguaje refuerza la herida, mientras que el segundo abre la puerta a la resiliencia. Y lo mismo ocurre con la enfermedad. Si al enfermarte piensas, mi cuerpo me traiciona, vives en guerra contigo mismo. Si piensas, mi cuerpo me está hablando, te alineas con la posibilidad de escuchar y sanar.
El lenguaje interior puede ser un verdugo implacable o un aliado fiel, y la decisión está en nuestras manos. La verdadera sanación comienza cuando transformamos esa voz interna en una voz que nos nutra, porque nadie pasa más tiempo contigo que tú mismo, y si tu compañía es hostil, la vida se vuelve insoportable. Aprender a hablarnos con amor, con paciencia y confianza es aprender a crear un hogar interior seguro, un lugar donde la mente puede descansar en lugar de vivir bajo ataque constante. Y ese descanso mental se refleja en el cuerpo, menos tensión, menos inflamación, más energía. El lenguaje interior no solo cambia tu psicología, cambia tu biología. Quizás lo más profundo de todo esto sea comprender que el lenguaje interior no es solo un reflejo de lo que pensamos, sino también un creador de nuestro destino. Porque lo que nos repetimos día tras día se convierte en creencia, y lo que creemos determina lo que nos permitimos vivir. Si te repites que no mereces amor, inconscientemente rechazarás relaciones sanas. Si te repites que no tienes talento, nunca intentarás desarrollar tu potencial. Si te repites que la vida es hostil, vivirás a la defensiva y confirmarás esa hostilidad en cada experiencia. Pero si te repites que la vida es aprendizaje, abrirás espacio para crecer. Si te repites que mereces cuidado, empezarás a cuidarte. Si te repites que puedes sanar, tu cuerpo comenzará a alinearse con esa posibilidad. El lenguaje interior, en última instancia, es el terreno donde germina la sanación mental real. Aprender a escucharlo, a cuestionarlo y a transformarlo es uno de los actos más revolucionarios que un ser humano puede hacer. Porque al cambiar la forma en que nos hablamos, cambia también la forma en que sentimos, en que actuamos, en que vivimos. El lenguaje interior es como un río invisible que atraviesa toda nuestra existencia. Si fluye contaminado de miedo, tristeza y odio, todo nuestro ser se intoxica. Si fluye limpio con confianza, gratitud y compasión, todo nuestro ser florece. Y lo más extraordinario es que ese río lo podemos purificar desde dentro, con cada palabra que elegimos, con cada frase que repetimos, con cada diálogo que sostenemos en silencio. El desafío es grande, porque nuestra mente está acostumbrada a la crítica, a la queja, al juicio, pero la transformación es posible, y comienza con un gesto simple: detenerse, escuchar lo que nos decimos, reconocerlo sin miedo y elegir conscientemente un nuevo lenguaje. Cada vez que lo hacemos, desaprendemos un poco de la voz del dolor y aprendemos un poco más la voz de la sanación. Y en ese proceso descubrimos que la verdadera medicina no siempre viene en forma de pastillas o de terapias externas, sino en la manera en que nos hablamos a nosotros mismos, en la calidad de nuestras palabras interiores, en la narrativa con la que decidimos acompañarnos en este viaje llamado vida. Capítulo 6. La trampa de la negatividad. La negatividad es uno de los enemigos más silenciosos y persistentes de la sanación mental real, porque no llega de golpe, no golpea la puerta ni anuncia su presencia, más bien se infiltra lentamente, como un río subterráneo que erosiona los cimientos de nuestra mente sin que lo percibamos. La mayoría de las personas cree que pensar negativamente es simplemente tener un mal día, una preocupación ocasional, una crítica pasajera, pero en realidad la negatividad es un patrón sostenido de percepción que condiciona toda la experiencia de vida, que altera nuestra química interna, que limita nuestra creatividad y que socava la capacidad de la mente y el cuerpo para sanar. Es fácil confundirla con realismo, con prudencia, con autocuidado, cuando en verdad es una trampa que atrapa, que restringe, que mantiene a la mente en un ciclo de repetición que refuerza miedo, ansiedad, culpa, rabia y desesperanza. La negatividad, cuando se convierte en hábito, no solo oscurece la mente, sino que se traduce en biología, eleva el cortisol, inflama tejidos, debilita defensas y condiciona la vida entera a la percepción del riesgo, la pérdida y la escasez.
Lo más sutil y peligroso de la negatividad es que rara vez se reconoce como tal. Creemos que es normal preocuparse, que es sensato anticipar problemas, que es realista pensar en lo peor. Pero esa sensación de normalidad es precisamente la trampa. La mente se acostumbra a ver el mundo desde la limitación y el miedo, y termina interpretando incluso los hechos neutros o positivos como amenazas, como fallas, como injusticias. Una llamada perdida se convierta en abandono, un error menor en desastre, un desacuerdo en rechazo. La negatividad entonces no es solo pensamiento, sino una lente que deforma la realidad, una programación automática que hace que cualquier evento sea evaluado desde la escasez, la culpa o la desconfianza. La ironía es que mientras más practicamos esta perspectiva, más evidencia encontramos para confirmarla, porque la mente siempre busca pruebas de lo que cree, creando un círculo que es casi imposible de romper si no se toma conciencia de su existencia. Romper esta trampa requiere primero verla con claridad, reconocerla sin juzgarla, observar cómo actúa en el propio pensamiento y cómo moldea la experiencia. La negatividad no es un enemigo externo, no es algo que nos pasa, es una programación que hemos absorbido a lo largo de la vida, que se ha instalado en la memoria emocional y que se activa de manera automática frente a cualquier estímulo que percibimos como amenaza. Los patrones negativos se aprenden desde la infancia, se refuerzan con la cultura, con la educación, con las relaciones y con las noticias que recibimos, y se convierten en la forma predeterminada de interpretar la realidad. Mientras no se cuestione, la vida parece confirmarlo. Siempre hay problemas, la gente es egoísta, la felicidad no dura, las cosas buenas no son para mí. Y lo más paradójico es que la negatividad se alimenta del deseo de protegernos, nos hace anticipar riesgos, nos hace desconfiar, nos hace evitar errores y lo hace con la ilusión de cuidarnos, mientras en realidad nos limita, nos enferma y nos encadena al sufrimiento. Superar la negatividad no significa ignorar la realidad, ni vivir en un mundo de fantasía. No se trata de negar los problemas, las injusticias o el dolor, sino de cambiar la forma en que los interpretamos y los procesamos. Significa aprender a diferenciar entre lo que es útil y lo que es destructivo, entre la alerta consciente que protege y la preocupación compulsiva que paraliza. Significa entrenar la mente para observar sin engancharse, para reconocer que un pensamiento negativo no es una sentencia absoluta, sino una señal, un reflejo de hábitos mentales que pueden transformarse. Cada vez que logras distanciarte de un pensamiento negativo, que lo ves como una nube pasajera y no como la verdad absoluta, estás ejercitando la libertad interior, estás construyendo resiliencia, estás fortaleciendo la capacidad de tu mente para sostener la sanación. La trampa de la negatividad también se alimenta de comparaciones y juicios. Miramos la vida de los demás y pensamos que ellos tienen más suerte, más talento, más oportunidades, más amor. Nos comparamos con lo que percibimos como éxito y nos sentimos insuficientes, y esa sensación refuerza la idea de que la vida es injusta, que no somos suficientes, que nunca alcanzaremos lo que deseamos. La negatividad funciona como un espejo distorsionado, amplifica las carencias, minimiza las fortalezas, exagera los errores, borra los logros. Por eso, es fundamental aprender a reconocer estos patrones de comparación, a desapegarse de ellos, a volver la atención a lo que realmente importa, la propia experiencia, la propia evolución, la propia capacidad de crecer y de sanar. La vida no es una competencia con otros, es un proceso íntimo de aprendizaje, y la negatividad nos hace olvidar esa verdad. Otro aspecto crítico de la negatividad es que bloquea la creatividad y la acción. Una mente atrapada en la queja y el temor se vuelve reactiva, se vuelve pasiva, se siente incapaz de cambiar. Cada pensamiento negativo reduce la capacidad de la mente para imaginar soluciones, para visualizar posibilidades, para tomar decisiones que nos acerquen a la salud y al bienestar. La negatividad consume energía, y esa energía, que podría utilizarse para sanar y avanzar, se desperdicia en ciclos de miedo, culpa y resentimiento. Por eso, desaprender la negatividad es un acto de empoderamiento, es recuperar la energía mental y emocional para crear, para transformar, para vivir de manera consciente y libre. Romper la trampa de la negatividad también requiere practicar la gratitud, la conciencia del presente y la reprogramación del pensamiento. Cada vez que logras notar un patrón negativo y sustituirlo por uno que empodere, aunque sea mínimamente, estás construyendo un nuevo circuito mental que fortalecerá tu capacidad de resiliencia.
Cada frase positiva que eliges decirte a ti mismo, cada gesto de amor propio, cada reconocimiento de tus logros y de tus fortalezas va erosionando los cimientos de la negatividad y creando un terreno fértil para la sanación. No se trata de ser ingenuo o de ignorar lo doloroso, sino de reconocer que la mente puede elegirse como aliada, que el lenguaje interior puede transformar la realidad interna y por consiguiente la realidad externa. La trampa de la negatividad es en última instancia un recordatorio de que la mente es un instrumento poderoso que debe aprender a gobernarse a sí misma. La sanación mental real no puede ocurrir mientras la negatividad tenga la última palabra, mientras los pensamientos de miedo, culpa, resentimiento y desesperanza guíen nuestras decisiones y emociones. La libertad mental consiste en tomar conciencia de estos patrones, en desaprenderlos con disciplina y compasión y en reemplazarlos con pensamientos que nutran, que fortalezcan, que permitan a la mente cumplir su función de sanar, de crear y de sostener la vida. Despertar de la negatividad es despertar al poder de elegir, es despertar a la responsabilidad de cuidarse desde dentro, es despertar a la posibilidad de vivir con claridad, equilibrio y coherencia, y ese despertar es el primer paso hacia la verdadera curación mental. La negatividad puede haber acompañado años de tu vida, puede haberse vuelto familiar, puede haberse incrustado en la memoria emocional, pero reconocerla, cuestionarla y transformarla es un acto de liberación que te conecta con tu poder interior, con tu capacidad de decidir cómo interpretas la vida, cómo reaccionas ante los desafíos y cómo creas tu realidad. Cada momento en que eliges no engancharte con un pensamiento negativo, cada instante en que eliges ver la posibilidad en lugar del problema, cada vez que transformas la queja en acción consciente, estás dando un paso firme fuera de la trampa de la negatividad y hacia un espacio donde la mente se convierte en medicina y la vida se vuelve terreno fértil para la sanación. Capítulo 7. Creencias limitantes y heridas invisibles. Las creencias limitantes y las heridas invisibles son dos de los elementos más poderosos y silenciosos que condicionan la vida de cualquier ser humano, porque actúan desde el interior sin que muchas veces seamos conscientes de su presencia, moldeando nuestra percepción, dictando decisiones, condicionando emociones y restringiendo nuestro potencial de forma casi imperceptible. Desde la infancia, absorbemos un conjunto de mensajes, juicios y experiencias que van tejiendo nuestra manera de interpretar la realidad. No soy suficiente, el mundo es peligroso, no merezco ser feliz, siempre fracasaré, y esos mensajes se transforman en creencias que parecen verdades absolutas, aunque en realidad sean interpretaciones parciales de la experiencia. Al mismo tiempo, las heridas invisibles, aquellas que no fueron reconocidas ni expresadas, aquellas memorias de dolor que quedaron enterradas, aquellas pérdidas o traumas que la mente reprimió, funcionan como agujeros silenciosos en nuestra psique, filtrando miedo, inseguridad, ansiedad y tristeza en cada acción, pensamiento y emoción. La combinación de creencias limitantes y heridas invisibles crea un terreno fértil para el sufrimiento repetitivo, un terreno donde la mente no solo anticipa la derrota, sino que la genera, donde los patrones de conducta se repiten automáticamente, donde la posibilidad de sanación parece lejana hasta que se logra reconocer y transformar estas estructuras internas. Una de las características más engañosas de las creencias limitantes es que se presentan disfrazadas de realidad. No gritan, no anuncian su presencia, sino que se incrustan en la percepción cotidiana y dictan la interpretación de cada experiencia. Cuando alguien fracasa en un proyecto, la creencia limitante puede transformarlo en un juicio sobre sí mismo. No sirvo para esto, siempre fallo, nunca lograré nada. Cuando una relación termina, la creencia limitante puede convencernos de que somos indignos de amor, que estamos destinados a la soledad o que todas las personas nos traicionarán. Lo curioso es que la mente no percibe estos pensamientos como opcionales, se sienten inevitables, naturales, ciertos. Y mientras permanezcan sin cuestionarse, continuarán guiando la vida de manera automática, generando patrones repetitivos de dolor y autolimitación que parecen imposibles de romper. Por eso, la primera tarea de la sanación mental es identificar estas creencias, observarlas, nombrarlas y reconocer que no son hechos, sino interpretaciones que pueden modificarse.
Las heridas invisibles, por su parte, son aún más sutiles, porque operan bajo el radar de la conciencia. Son cicatrices emocionales que no siempre se traducen en palabras o recuerdos claros, pero que condicionan nuestra relación con la vida. Una traición temprana puede generar desconfianza crónica hacia los demás. Un rechazo constante puede sembrar inseguridad y miedo a la intimidad. Una humillación prolongada puede alimentar una autoexigencia extrema y un perfeccionismo destructivo. Estas heridas permanecen activas incluso cuando el evento que las originó pertenece al pasado, y sus efectos se manifiestan en la vida presente como ansiedad, tristeza, irritabilidad, indecisión o autocrítica. La dificultad radica en que estas heridas invisibles suelen ser negadas o ignoradas, tanto por nosotros mismos como por quienes nos rodean, y esa negación contribuye a que se perpetúen. Por eso, el primer paso para transformarlas es mirarlas de frente, aceptar que existieron, reconocer su impacto y permitirnos sentir lo que sentimos respecto a ellas sin juzgarnos. Solo cuando somos capaces de reconocer estas heridas, podemos comenzar a desaprender los patrones de sufrimiento que han generado. El proceso de transformación de creencias limitantes y heridas invisibles requiere un nivel profundo de introspección y honestidad. No es suficiente con repetir afirmaciones positivas de manera superficial. No basta con pensar «soy suficiente» si la mente todavía mantiene el juicio de «no valgo». La sanación real implica desarmar cada creencia limitante desde su raíz, cuestionar sus fundamentos, analizar la evidencia que la sostiene y reemplazarla con nuevas narrativas basadas en la experiencia consciente y la autoobservación. Esto no significa ignorar la dificultad o negar la realidad, sino reinterpretarla desde una perspectiva que nos permita empoderarnos. Por ejemplo, alguien que cree que nunca tendrá éxito puede revisar sus experiencias, notar los logros que ha tenido, reconocer las habilidades que posee y construir una narrativa nueva que afirme: «He tenido logros antes, puedo lograr más, estoy aprendiendo cada día». Cada pequeña transformación de este tipo erosiona la influencia de la creencia limitante y fortalece la confianza interna, creando un efecto acumulativo que altera la manera en que la mente interpreta la realidad. Las heridas invisibles, del mismo modo, necesitan ser reconocidas y expresadas para perder su control sobre nosotros. Algunas veces esto ocurre a través de la reflexión profunda, otras veces a través de la escritura, de la conversación honesta con alguien de confianza, de la meditación o incluso de la terapia profesional. Lo importante es que no queden en la sombra, que no se nieguen ni se oculten, porque lo que no se integra continúa actuando como sabotaje silencioso. Cada herida que se integra y se acepta deja de alimentar miedo, culpa, resentimiento o desesperanza y comienza a convertirse en sabiduría, en fortaleza, en un recurso para comprender la vida y actuar con mayor claridad. La sanación no es borrar la memoria del dolor, sino transformarla en un conocimiento que nos empodere, que nos permita vivir con mayor libertad y conciencia. Otro aspecto relevante de creencias limitantes y heridas invisibles es su interacción con la sociedad y la cultura. Las normas, expectativas y juicios externos a veces refuerzan estas estructuras internas. Debes ser perfecto, no muestres debilidad, la vida es competir, la felicidad se gana y se merece. Cada mensaje externo puede convertirse en una pieza más del entramado limitante, perpetuando la presión interna, la autoexigencia y la autocrítica. La liberación no consiste en rechazar la sociedad ni aislarse, sino en aprender a discernir qué mensajes son útiles y cuáles refuerzan patrones de sufrimiento. Aprender a escuchar la propia voz interior, reprogramarla y protegerla es un acto de responsabilidad y de cuidado personal que forma parte de la sanación integral. El poder de transformar creencias limitantes y sanar heridas invisibles reside en la conciencia y en la práctica constante. Cada pensamiento cuestionado, cada emoción observada, cada patrón de conducta revisado es un paso hacia la liberación. No es un proceso lineal, hay recaídas, resistencias, momentos de frustración, y eso es natural.
La mente ha sostenido estas estructuras durante años, incluso décadas, y no se liberará de golpe. Sin embargo, cada esfuerzo consciente deja una huella, y con el tiempo, la transformación se vuelve evidente. La percepción se amplía, la ansiedad disminuye, la capacidad de amar y de crear crece, y la vida se siente más ligera, más clara, más auténtica. En última instancia, creencias limitantes y heridas invisibles son recordatorios de que la mente, aunque poderosa, necesita ser entrenada, observada y nutrida. La sanación mental real no consiste solo en aliviar síntomas, sino en reconstruir desde la raíz los patrones internos que condicionan la existencia. Reconocer nuestras limitaciones, aceptar nuestras heridas, cuestionar nuestras creencias y reprogramar la mente es un acto de valentía que nos conecta con nuestra esencia, con nuestra capacidad de resiliencia, con la posibilidad de vivir de manera coherente y plena. Cada paso en este camino revela que la libertad mental no es un concepto abstracto, sino una práctica diaria, un compromiso con uno mismo y con la vida, un recordatorio de que el poder de transformar nuestra mente y con ello nuestra experiencia de la realidad siempre ha estado dentro de nosotros. Capítulo 8. El poder de la conciencia plena. La conciencia plena es un concepto que ha sido explorado en diferentes tradiciones espirituales y psicológicas a lo largo de la historia, pero su valor en la sanación mental real no puede subestimarse, porque representa la capacidad de estar presente en cada instante con atención total, sin juzgar, sin resistirse, sin dejar que la mente se pierda en el pasado o se proyecte obsesivamente al futuro. Practicar la conciencia plena significa observar nuestros pensamientos, emociones y sensaciones corporales tal como aparecen, reconocerlos sin identificarse completamente con ellos y permitir que fluyan sin quedarse atrapados en la repetición automática. Es un acto de libertad interior porque nos permite distinguir entre lo que somos y lo que la mente nos dice que somos, entre la realidad de cada momento y la interpretación deformada que hacemos de ella, entre el dolor que surge y nuestra reacción a él. La conciencia plena no es solo una técnica de meditación, sino un modo de vivir que transforma radicalmente la relación con uno mismo y con el mundo. Una de las manifestaciones más profundas de la conciencia plena es que revela patrones mentales y emocionales que normalmente permanecen invisibles. La mente humana tiende a funcionar en piloto automático, repitiendo creencias, hábitos y emociones como si fueran la única forma posible de interpretar la realidad. A través de la práctica consciente, estos patrones se hacen visibles. Nos damos cuenta de cuántos pensamientos negativos se repiten a lo largo del día, cuántas veces reaccionamos con miedo antes de analizar la situación, cuántas emociones reprimidas dictan nuestras acciones sin que nos demos cuenta. Esta observación no es un juicio, es un acto de reconocimiento que abre espacio para la transformación. Cuando un pensamiento negativo surge y lo reconocemos sin identificarnos con él, dejamos de darle el poder de gobernar nuestra vida. Cuando una emoción dolorosa aparece y simplemente la sentimos, en lugar de reaccionar impulsivamente, reducimos su capacidad de dañarnos. La conciencia plena permite crear un espacio interno de libertad en medio del caos mental y emocional, y ese espacio es el punto de partida de la sanación real. Además, la conciencia plena revela la interconexión entre mente y cuerpo, porque al prestar atención a cada sensación física, nos damos cuenta de cómo los pensamientos y emociones afectan directamente la fisiología. Un pensamiento de miedo genera tensión muscular, acelera la respiración y altera la digestión. Un pensamiento de gratitud relaja los músculos, disminuye la presión arterial y fortalece el sistema inmunológico. La práctica consciente nos permite observar estas reacciones sin juzgarlas y al mismo tiempo elegir cómo responder. Por ejemplo, podemos notar que la tensión en los hombros surge de la preocupación constante por el futuro, y en lugar de mantener esa tensión, podemos relajar conscientemente los músculos, respirar profundo y dirigir la atención hacia el presente. Este acto aparentemente simple tiene un impacto profundo. Enseña a la mente que no todos los pensamientos dictan nuestra realidad, que podemos intervenir, que podemos transformar la experiencia interna.
La conciencia plena convierte cada instante en un laboratorio de autoobservación y sanación, donde la mente y el cuerpo aprenden a cooperar en lugar de luchar entre sí. La conciencia plena también es un antídoto contra la rumiación, esa tendencia de la mente a repasar una y otra vez los mismos recuerdos dolorosos o preocupaciones futuras. Cuando estamos atrapados en la rumiación, la mente se convierte en un martillo que golpea constantemente sobre la misma herida, aumentando ansiedad, tristeza y sensación de impotencia. Practicar la atención consciente permite notar cuando la mente se engancha en este ciclo y regresar al momento presente, al aquí y ahora, al único espacio donde verdaderamente existe posibilidad de acción y transformación. Con cada retorno al presente, la mente se fortalece, el hábito de la rumia se debilita y el poder que los pensamientos repetitivos ejercen sobre nuestra vida disminuye gradualmente. La conciencia enseña que el pasado ya no puede cambiarse y el futuro no ha llegado, y que por lo tanto, la verdadera libertad mental se encuentra en la capacidad de vivir este momento con atención, aceptación y presencia. Otro aspecto central de la conciencia plena es su capacidad para revelar la naturaleza transitoria de todas las experiencias, pensamientos y emociones. Nada es permanente, ni el dolor, ni la tristeza, ni la alegría, ni el miedo. Cuando comprendemos que cada sensación surge, se mantiene y desaparece, empezamos a relacionarnos con ella de manera diferente. La emoción dolorosa ya no se percibe como una condena eterna, sino como un visitante temporal que cumple su función y luego se retira. Esta comprensión permite que la mente deje de resistirse, que deje de luchar contra lo inevitable y que aprenda a fluir con la vida en lugar de chocar constantemente contra ella. La conciencia plena enseña que la aceptación no es resignación, sino una estrategia de sabiduría que reduce sufrimiento, libera energía y permite que la mente se enfoque en lo que puede transformar. La práctica consciente también desarrolla compasión, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. Al observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, comenzamos a reconocer la dificultad inherente de la experiencia humana. Nos damos cuenta de que todos tenemos heridas invisibles, creencias limitantes y patrones de pensamiento que nos condicionan, y que la mayoría actúa desde la mejor intención dentro de su propio sufrimiento. Esta comprensión genera empatía y compasión, y a su vez reduce la crítica interna y externa. La autocompasión es fundamental para la sanación mental, porque permite aceptar nuestras imperfecciones, aprender de los errores y sostenernos con ternura en los momentos difíciles. Una mente crítica y castigadora bloquea el flujo de sanación. Una mente compasiva lo potencia. Además, la conciencia plena nos enseña la importancia del autoobservador, la parte de nosotros que observa sin identificarse, la presencia que es testigo de los pensamientos, emociones y sensaciones. Esta observación crea una separación saludable entre el yo verdadero y los contenidos pasajeros de la mente, permitiendo que los pensamientos dolorosos pierdan su capacidad de controlar nuestras acciones. El autoobservador no juzga, no interpreta, simplemente nota, y esa simple acción es liberadora. Con cada instante en que ejercemos el rol de observador consciente, debilitamos la identificación con el dolor, la negatividad y las creencias limitantes, y fortalecemos nuestra autonomía mental y emocional. La conciencia plena no solo transforma la mente, transforma la vida misma. Una persona que practica la atención consciente vive con mayor claridad, toma decisiones más alineadas con sus valores, experimenta emociones con mayor profundidad y autenticidad, se relaciona con los demás desde la empatía y la presencia y mantiene el cuerpo y la mente en un estado más equilibrado y saludable. Cada instante de práctica consciente es un acto de entrenamiento mental que con el tiempo moldea la manera en que percibimos la realidad y cómo respondemos a ella. La libertad interior y la sanación no ocurren por azar, se construyen momento a momento, pensamiento a respiración. Finalmente, la conciencia plena nos recuerda que la sanación mental real no es solo un destino, sino un viaje continuo.
No se trata de alcanzar un estado perfecto de calma o de felicidad permanente, sino de cultivar una relación consciente con cada experiencia, aprender a observar, aceptar y transformar los patrones internos, y reconocer que la verdadera libertad mental surge de la atención presente, de la aceptación profunda y de la capacidad de responder con claridad y compasión ante cualquier circunstancia. Cada instante que practicamos la conciencia plena es un acto de sanación, un paso hacia la libertad interior, un recordatorio de que siempre podemos elegir cómo vivir nuestra mente y nuestro cuerpo, y esa elección consciente es la base de toda transformación verdadera. Capítulo 9. Liberando la mente del pasado. El pasado es una dimensión de nuestra vida que, aunque ya no existe físicamente, sigue ejerciendo un poder inmenso sobre nuestra mente, nuestras emociones y nuestras decisiones. No hablamos simplemente de recuerdos o memorias puntuales, sino de la manera en que cada experiencia pasada, cada herida, cada error o fracaso se graba en la mente y se convierte en un patrón que condiciona la percepción del presente. La mente humana tiene la extraordinaria capacidad de revivir momentos, de recrearlos con tal realismo que el cuerpo responde como si el evento estuviera ocurriendo nuevamente. Una traición que ocurrió hace 10, 20 o 30 años puede activar los mismos miedos, inseguridades y emociones que generó la primera vez, y nosotros, sin darnos cuenta, seguimos reaccionando como si la experiencia estuviera sucediendo en este instante. Esa perpetuidad del pasado en la mente es una de las principales fuentes de sufrimiento humano porque limita la capacidad de actuar con libertad y de vivir el presente en plenitud. Liberar la mente del pasado no significa olvidar, borrar la memoria ni negar lo ocurrido. Significa reinterpretar, resignificar y transformar la influencia que esos recuerdos ejercen sobre la vida presente. Cada recuerdo doloroso, cada fracaso, cada error o pérdida puede convertirse en un ancla que nos hunde o en una escalera que nos eleva. La diferencia reside en nuestra conciencia y en nuestra decisión de observar el pasado desde un lugar de aprendizaje en lugar de desde un lugar de repetición compulsiva de sufrimiento. Cuando logramos mirar los eventos pasados con objetividad y compasión, empezamos a separar lo que ocurrió de lo que nos hemos dicho sobre lo que ocurrió, y en ese espacio se abre la posibilidad de liberación. La mente deja de revivir automáticamente la herida, y en lugar de ser víctima de su propia memoria, se convierte en artífice de su reconstrucción. Una de las razones por las que el pasado mantiene su poder sobre nosotros es la narrativa interna que hemos construido alrededor de cada experiencia. La mente es naturalmente narrativa, busca sentido, causalidad y coherencia en todo lo que percibe. Sin embargo, muchas veces estas historias internas están distorsionadas por emociones no procesadas, creencias limitantes y heridas invisibles. Un error que cometimos puede transformarse en soy un fracaso, una pérdida puede volverse nunca seré feliz, una injusticia puede convertirse en la vida siempre me trata mal. Estas narrativas internas actúan como filtros que deforman la realidad presente y proyectan sombras sobre la experiencia actual, impidiendo que la mente perciba con claridad las posibilidades del momento. Liberar la mente del pasado requiere cuestionar estas historias, reconocer su subjetividad y abrir espacio para reinterpretarlas desde la perspectiva del aprendizaje y la resiliencia. Otro elemento crítico en la liberación del pasado es la aceptación profunda. Aceptar no significa conformarse ni resignarse. Aceptar es reconocer que los eventos ocurrieron, que no pueden cambiar, que cumplen un rol en nuestra historia y que el poder de transformarlos reside en la manera en que las integramos en nuestra vida actual. La resistencia al pasado genera sufrimiento porque implica intentar cambiar lo inmutable o revivir constantemente lo que ya no está. La aceptación, en cambio, reduce la tensión interna, permite que la mente se libere de la compulsión de repetir patrones dolorosos y crea un espacio donde el presente puede ser experimentado con claridad y libertad. La aceptación del pasado es, en última instancia, un acto de soberanía sobre la propia mente, reconocer que aunque no podemos controlar lo que ocurrió, sí podemos controlar cómo lo interpretamos, cómo lo sentimos y cómo permitimos que influya en nuestra vida. La liberación del pasado también requiere observar los vínculos que se mantienen con personas, lugares o situaciones que fueron fuente de dolor.
A menudo cargamos resentimientos, rencores o culpas hacia otros o hacia nosotros mismos, y estas emociones actúan como ganchos que nos mantienen atados a la experiencia original. La conciencia plena permite notar estas emociones, sin juzgarlas, sin suprimirlas y sin dejarnos arrastrar por ellas. Cada instante en que logramos soltar la culpa, el rencor o la ira, estamos debilitando el poder del pasado y recuperando la capacidad de vivir plenamente en el presente. El perdón, tanto hacia otros como hacia uno mismo, es una herramienta poderosa en este proceso, no porque justifique lo ocurrido, sino porque libera la mente y el corazón del peso de la repetición emocional y permite que la energía mental y física se redirija hacia la sanación y la creación. Además, liberar la mente del pasado implica comprender la naturaleza de los recuerdos y emociones. Todo recuerdo es una reconstrucción, no una reproducción exacta. Cada vez que recordamos algo, la mente lo modifica ligeramente, mezclando hechos, emociones y percepciones actuales. Esta plasticidad de la memoria nos ofrece una oportunidad única. Podemos reinterpretar el pasado desde la conciencia del presente, modificando el impacto que tiene sobre nuestra mente. Un recuerdo doloroso puede transformarse en lección, en guía, en testimonio de fortaleza, y esa transformación depende exclusivamente de nuestra atención consciente y nuestra intención de sanar. La mente no está condenada a repetir el pasado, tiene la capacidad de recrearlo, resignificarlo y liberarlo de manera que deje de ser una carga y se convierta en el recurso de crecimiento. Otro aspecto profundo de la liberación del pasado es la comprensión de que gran parte del sufrimiento proviene de la identificación con los eventos pasados. La frase «yo soy lo que me pasó» es una de las trampas más sutiles y destructivas que podemos sostener. Creer que nuestra esencia está definida por errores, pérdidas o traumas nos mantiene prisioneros de la memoria y de la repetición compulsiva de dolor. La verdadera sanación ocurre cuando reconocemos que somos mucho más que nuestras experiencias. Somos conciencia, somos presencia, somos capacidad de aprendizaje y resiliencia. Separar nuestra identidad del contenido de la memoria permite que los recuerdos existan sin gobernarnos y que las emociones surjan sin atraparnos, generando un estado de libertad interior que no depende de las circunstancias externas. La liberación del pasado también requiere disciplina y práctica diaria. La mente, acostumbrada a patrones automáticos de recuerdo y emoción, no se libera de golpe. Cada vez que surge un pensamiento doloroso del pasado y logramos observarlo, respirarlo, aceptarlo y soltarlo, estamos entrenando a la mente. Cada acto consciente de atención plena, de autoobservación y de resignificación debilita la compulsión de repetición, fortalece la resiliencia emocional y aumenta la capacidad de vivir plenamente en el presente. Con el tiempo, la mente aprende que el pasado no tiene el poder de definir la realidad actual, y cada recuerdo deja de ser una cadena y se convierte en un recurso de aprendizaje, compasión y fuerza interior. En última, liberar la mente del pasado es reconocer que la vida no se encuentra en los eventos que ocurrieron, sino en la manera en que elegimos relacionarnos con ellos ahora. No es un acto de olvido, sino de integración. No es un acto de resignación, sino de poder consciente. No es un acto de escapismo, sino de soberanía sobre la mente. Cada momento de conciencia, cada respiración consciente, cada observación de pensamiento y emoción es un paso hacia la libertad mental. Cada instante que elegimos reinterpretar, soltar y resignificar el pasado es un acto de sanación profunda. Y es precisamente en esta práctica, en esta atención deliberada y en esta transformación consciente donde se encuentra la verdadera curación mental, en la capacidad de vivir sin que los fantasmas del pasado dicten nuestra experiencia, en la capacidad de crear un presente lleno de claridad, paz y libertad, y en la certeza de que nuestra mente, cuando se observa y se entrena con intención, siempre tiene el poder de liberarse y de sostener nuestra sanación. Capítulo 10. La libertad interior como camino de sanación. La verdadera sanación mental no se encuentra en cambiar lo externo, sino en aprender a vivir libres por dentro. Libertad interior significa no ser esclavos de los pensamientos que nos atormentan ni de las emociones que nos arrastran, sino aprender a observarlos sin identificarnos completamente con ellos.
Muchas veces creemos que estaremos en paz cuando todo afuera cambie, cuando alguien nos entienda, cuando logremos cierto éxito o cuando desaparezca el dolor. Pero la experiencia demuestra lo contrario. Aún teniendo todo, la mente puede seguir presa de la ansiedad, del miedo o del vacío. Por eso, la libertad interior no depende de circunstancias, sino de una decisión profunda de dejar de dar poder a lo que no podemos controlar y dirigir la atención hacia lo que sí está en nuestras manos. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo interpretamos? ¿Y cómo elegimos responder? Sanar es liberarnos del pasado como prisión, del futuro como amenaza y del presente como carga. Es aprender a habitar cada instante con claridad, a soltar la necesidad de complacer a todos, a dejar de buscar validación externa y a confiar en que dentro de nosotros ya existe la paz que anhelamos. La libertad interior es un camino, no un destino. Cada vez que elegimos no reaccionar, sino responder con conciencia, damos un paso hacia la sanación real. Y en ese proceso descubrimos que la mente, cuando se vuelve libre, se convierte también en la mejor medicina. Capítulo 11. La resiliencia consciente. La resiliencia consciente es mucho más que la capacidad de soportar dificultades. Es la habilidad de transformar cada adversidad en un catalizador de crecimiento, de utilizar cada desafío como un espejo que refleja tanto nuestras limitaciones como nuestra capacidad innata de superarlas. No es simplemente aguantar el dolor, ni ignorarlo, ni esperar que desaparezca con el tiempo. Es aprender a reconocerlo, abrazarlo, comprender su origen y al mismo tiempo decidir cómo responder desde un espacio de claridad y poder interior. La resiliencia consciente surge cuando comprendemos que nuestra mente no está destinada a ser un receptor pasivo de eventos externos, sino un organismo activo capaz de interpretar, transformar y crear significado incluso en las circunstancias más adversas. Cada dificultad que enfrentamos se convierte en una oportunidad para observar patrones mentales, emociones y reacciones automáticas, y para decidir conscientemente cuáles de estos elementos queremos mantener, modificar o liberar. A menudo, las personas confunden la resiliencia con la rigidez o la resistencia a sentir dolor. Sin embargo, la verdadera resiliencia requiere flexibilidad, sensibilidad y apertura. La mente resiliente no niega la dificultad, la reconoce, la siente y al mismo tiempo no se deja atrapar por ella. Es capaz de mantener un centro interno de equilibrio incluso cuando el mundo exterior parece caótico o injusto. Esta capacidad se desarrolla mediante la práctica constante de la autoobservación y la conciencia plena. Cada vez que notamos un pensamiento de miedo, ansiedad o desesperanza y elegimos observarlo sin identificarnos, estamos fortaleciendo nuestra resiliencia. Cada vez que respiramos, sentimos la tensión, la reconocemos y la dejamos fluir en lugar de aferrarnos a ella, estamos entrenando la mente para responder desde la sabiduría y no desde la reactividad. La resiliencia consciente también implica una relación profunda con el fracaso y la pérdida. La mayoría de los seres humanos ha aprendido a temer el error, a evitar el dolor y a identificar su valor con los resultados. La resiliencia verdadera, sin embargo, requiere desaprender estos patrones y transformar la perspectiva sobre el fracaso. Cada error, cada caída, cada experiencia dolorosa contiene información vital sobre nuestros límites, fortalezas y posibilidades de crecimiento. Cuando aprendemos a mirar el fracaso con curiosidad en lugar de miedo, a observar la pérdida como una oportunidad para recalibrar y a recibir la dificultad como un maestro, la mente comienza a expandirse y el dolor deja de ser un verdugo y se convierte en guía. La resiliencia consciente es la capacidad de convertir el desafío en aprendizaje, la herida en sabiduría y la dificultad en escalera hacia la autotransformación. Otro elemento crucial de la resiliencia consciente es la comprensión del papel de la narrativa interna. Cada persona construye una historia sobre sí misma, sobre su pasado y sobre el mundo. Si esa narrativa está basada en la victimización, la culpa o la desesperanza, limita radicalmente la capacidad de resiliencia, porque cada evento se interpreta como confirmación de insuficiencia o fracaso inevitable.
La resiliencia consciente surge cuando aprendemos a observar nuestra narrativa, cuestionarla y reconstruirla desde la perspectiva del poder personal y la posibilidad de cambio. Cambiar la narrativa no es negar la realidad, es reinterpretarla, encontrar los hilos de aprendizaje y fortaleza en medio de la adversidad y sostener una historia interna que nos permita avanzar con confianza y claridad. La resiliencia consciente también se manifiesta en la capacidad de gestionar la energía emocional y mental. La mente y el cuerpo son sistemas profundamente interconectados y las emociones sostenidas afectan directamente la fisiología, la claridad de pensamiento y la capacidad de tomar decisiones efectivas. Una mente atrapada en la desesperanza, el resentimiento o la ansiedad repetitiva consume energía vital y limita la acción. La resiliencia consciente se desarrolla al reconocer estos estados, al permitir que se expresen sin identificarnos y al redirigir la energía hacia la observación, la aceptación y la acción consciente. Cada respiración consciente, cada pausa antes de reaccionar, cada reflexión sobre una emoción dolorosa es un acto de reconstrucción interna que fortalece la resiliencia. Cada vez que respiramos, sentimos la tensión, la reconocemos y la dejamos fluir en lugar de aferrarnos a ella, estamos entrenando la mente para responder desde la sabiduría y no desde la reactividad. La resiliencia consciente también implica una relación profunda con el fracaso y la pérdida. La mayoría de los seres humanos ha aprendido a temer el error, a evitar el dolor y a identificar su valor con los resultados. La resiliencia verdadera, sin embargo, requiere desaprender estos patrones y transformar la perspectiva sobre el fracaso. Cada error, cada caída, cada experiencia dolorosa contiene información vital sobre nuestros límites, fortalezas y posibilidades de crecimiento. Cuando aprendemos a mirar el fracaso con curiosidad en lugar de miedo, a observar la pérdida como una oportunidad para recalibrar y a recibir la dificultad como un maestro, la mente comienza a expandirse y el dolor deja de ser un verdugo y se convierte en guía. La resiliencia consciente es la capacidad de convertir el desafío en aprendizaje, la herida en sabiduría y la dificultad en escalera hacia la autotransformación. Otro elemento crucial de la resiliencia consciente es la comprensión del papel de la narrativa interna. Cada persona construye una historia sobre sí misma, sobre su pasado y sobre el mundo. Si esa narrativa está basada en la victimización, la culpa o la desesperanza, limita radicalmente la capacidad de resiliencia, porque cada evento se interpreta como confirmación de insuficiencia o fracaso inevitable. La resiliencia consciente surge cuando aprendemos a observar nuestra narrativa, cuestionarla y reconstruirla desde la perspectiva del poder personal y la posibilidad de cambio. Cambiar la narrativa no es negar la realidad, es reinterpretarla, encontrar los hilos de aprendizaje y fortaleza en medio de la adversidad y sostener una historia interna que nos permita avanzar con confianza y claridad. La resiliencia consciente también se manifiesta en la capacidad de gestionar la energía emocional y mental. La mente y el cuerpo son sistemas profundamente interconectados y las emociones sostenidas afectan directamente la fisiología, la claridad de pensamiento y la capacidad de tomar decisiones efectivas. Una mente atrapada en la desesperanza, el resentimiento o la ansiedad repetitiva consume energía vital y limita la acción. La resiliencia consciente se desarrolla al reconocer estos estados, al permitir que se expresen sin identificarnos y al redirigir la energía hacia la observación, la aceptación y la acción consciente. Cada respiración consciente, cada pausa antes de reaccionar, cada reflexión sobre una emoción dolorosa es un acto de reconstrucción interna que fortalece la resiliencia. Además, la resiliencia consciente requiere cultivar una relación profunda con el presente. Gran parte del sufrimiento humano surge de la mente atrapada entre recuerdos dolorosos del pasado y preocupaciones ansiosas sobre el futuro. La resiliencia no se encuentra en intentar controlar el pasado ni en anticipar el futuro, sino en la capacidad de estar plenamente presente en el momento, observando con claridad lo que ocurre, aceptando lo que es y respondiendo desde la intención consciente. Esta práctica transforma la manera en que interpretamos las dificultades, deja de ser un problema que nos atrapa y se convierte en un terreno donde podemos actuar con creatividad, aprender de la experiencia y fortalecer nuestra capacidad interna de adaptación.
La resiliencia consciente también se nutre de la autoempatía y la autocompasión. La mente resiliente no se castiga por los errores, ni se juzga por las limitaciones. En cambio, reconoce la dificultad de la experiencia humana, sostiene el propio dolor con ternura y lo transforma en aprendizaje y fuerza. La autocompasión no es indulgencia ni excusa, sino la base sobre la que se construye la capacidad de levantarse después de cada caída, de persistir frente a la adversidad y de mantener la claridad y coherencia interna en medio del caos. Cuando aprendemos a sostenernos con amabilidad, la resiliencia se vuelve natural, porque la mente deja de luchar contra sí misma y encuentra fuerza en la aceptación y en la comprensión profunda de su propia humanidad. Otro elemento esencial de la resiliencia consciente es la integración de los aprendizajes a través de la acción deliberada. La observación, la reflexión y la conciencia son poderosas, pero la mente solo se reconstruye plenamente cuando estas observaciones se traducen en acción intencional. Cada decisión consciente, cada elección de responder de manera constructiva, cada acto de autocuidado y cada esfuerzo por mantener claridad y presencia fortalece la mente y amplía la capacidad de resiliencia. La resiliencia consciente no es pasiva, es activa, deliberada, constante y se manifiesta tanto en momentos de crisis como en la vida cotidiana, en las pequeñas elecciones que construyen la fortaleza interna y la coherencia mental. Finalmente, la resiliencia consciente es un recordatorio de que la mente no está destinada a permanecer en ciclos automáticos de dolor, miedo o limitación. Cada pensamiento observado, cada emoción reconocida, cada narrativa cuestionada y reconstruida, cada acción intencional es un paso hacia la liberación interior. La resiliencia consciente revela que, aunque no podemos controlar todo lo que nos sucede, sí podemos controlar cómo respondemos, cómo interpretamos la experiencia y cómo permitimos que influya en nuestra vida. Es un acto de soberanía sobre la mente, un compromiso diario con la sanación y el crecimiento, y la certeza de que nuestra capacidad de transformar nuestra mente y nuestra... Capítulo 12. La reconstrucción de la identidad. La identidad es uno de los elementos más complejos y determinantes de la experiencia humana, porque no solo define cómo nos vemos a nosotros mismos, sino también cómo interpretamos la realidad, cómo nos relacionamos con los demás y cómo enfrentamos los desafíos de la vida. Sin embargo, gran parte de nuestra identidad no es verdaderamente nuestra. Se construye a partir de creencias heredadas, expectativas sociales, patrones de pensamiento aprendidos, juicios internos y experiencias pasadas que han dejado marcas invisibles. La reconstrucción de la identidad implica tomar conciencia de todo lo que hemos absorbido, examinar lo que sostiene nuestro sentido de quiénes creemos ser y decidir, con intención consciente, qué aspectos queremos conservar, transformar o liberar. Este proceso no es superficial ni rápido, requiere introspección profunda, honestidad radical y disposición para desaprender lo que limita, para reescribir la historia personal y para construir una identidad que sostenga la sanación mental. Uno de los primeros pasos en esta reconstrucción es reconocer que nuestra identidad no es un bloque fijo, sino un conjunto de narrativas que se han consolidado a lo largo del tiempo. Desde la infancia, absorbemos mensajes sobre quiénes debemos ser, cómo debemos actuar, qué emociones son aceptables, qué logros son valiosos. Muchos de estos mensajes se internalizan como verdades inamovibles, aunque en realidad son interpretaciones condicionadas que reflejan las expectativas de otros y no necesariamente nuestra esencia. Reconocer estas narrativas es un acto de liberación, porque nos permite distinguir entre lo que hemos heredado y lo que realmente nos pertenece, entre la voz de la mente condicionada y la voz de nuestro ser auténtico. La reconstrucción consciente de la identidad comienza con esta diferenciación, ver con claridad cuáles creencias, patrones y narrativas nos limitan y cuáles pueden transformarse en pilares de nuestra fortaleza interior. La identidad también está profundamente ligada a las heridas invisibles. Cada trauma, rechazo, pérdida o humillación que no fue procesado genera marcas en la psique que influyen en la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo.
Estas heridas actúan como lentes distorsionadas que colorean la percepción, amplifican los miedos, limitan la expresión emocional y condicionan la toma de decisiones. La reconstrucción de la identidad requiere mirar estas heridas sin juzgar, aceptarlas como parte de nuestra historia y transformarlas en recursos de aprendizaje y resiliencia. Cada cicatriz emocional integrada aporta profundidad, claridad y fortaleza a la identidad, porque deja de ser una carga y se convierte en un maestro silencioso que nos guía a la autenticidad. Otro aspecto fundamental de esta reconstrucción es la ruptura con la narrativa de la autoimagen limitada. Muchas personas viven atrapadas en una versión de sí mismas definida por lo que creen que no pueden ser o no merecen ser. Esta autoimagen restringida se manifiesta en la voz interna crítica, en la sensación de insuficiencia, en la autolimitación y en la repetición de patrones de fracaso. Reconstruir la identidad implica desafiar esta narrativa, cuestionar su veracidad y reemplazarla con una visión ampliada de lo que somos capaces de ser. Cada pensamiento que fortalece, cada acción que refleja nuestros valores, cada pequeño logro que celebramos, contribuye a la expansión de la identidad y al reconocimiento de nuestro potencial. La reconstrucción no ocurre de golpe, es un proceso continuo de práctica, observación y afirmación consciente, donde cada elección diaria es un ladrillo en la creación de la versión más auténtica y empoderada de uno mismo. La reconstrucción de la identidad también está íntimamente conectada con la coherencia interna. Una identidad fragmentada donde los pensamientos, emociones y acciones no se alinean con los valores y deseos reales genera conflicto, ansiedad y sensación de vacío. La sanación mental real exige un esfuerzo deliberado para alinear cada aspecto de la identidad con la conciencia del ser, con la verdad interna y con la intención consciente. Este alineamiento no significa perfección, significa honestidad, integridad y disposición para ajustar los patrones internos que no sostienen la vida plena. Cada acto de coherencia fortalece la mente, clarifica la percepción y amplifica la sensación de libertad interior. Otro elemento crucial es la conexión entre identidad y propósito. Una identidad reconstruida no se limita a liberarse de limitaciones, sino que se orienta a la creación de significado y dirección en la vida. Reconocer quiénes somos verdaderamente permite identificar lo que realmente valoramos, lo que deseamos generar y cómo queremos interactuar con el mundo. La identidad consciente se construye alrededor de la intención, de la responsabilidad personal y de la capacidad de actuar de manera alineada con la esencia interna. Sin esta conexión con propósito, la identidad puede volverse vacía, superficial o reactiva. Con ella, se convierte en una fuerza que impulsa la sanación, el crecimiento y la realización personal. La reconstrucción de la identidad también requiere desapego de la validación externa. La sociedad, la familia, la cultura y las relaciones generan expectativas que muchas veces condicionan la forma en que nos vemos. La mente que busca aprobación constante se fragmenta, pierde claridad y se vuelve vulnerable a la manipulación de creencias externas. La identidad consciente aprende a sostenerse desde dentro, a validar la experiencia propia, a reconocer el valor intrínseco y a actuar de acuerdo a la verdad personal en lugar de los dictados ajenos. Esta autonomía mental y emocional es un pilar de la sanación real, porque libera energía que antes se gastaba en complacer o demostrar, y la redirige hacia la creación de bienestar, claridad y propósito. Finalmente, reconstruir la identidad es un acto que combina introspección profunda, práctica constante y compasión hacia uno mismo. Cada pensamiento observado, cada emoción comprendida, cada narrativa cuestionada, cada acción consciente y cada decisión alineada con la intención fortalece la mente y permiten que la identidad emerja como un organismo íntegro, flexible y resiliente.
La verdadera sanación mental surge cuando la identidad deja de ser una construcción basada en miedo, culpa o expectativa externa y se convierte en una estructura viva y dinámica capaz de sostener la libertad interior, la claridad y la capacidad de enfrentar cualquier desafío con integridad y fuerza. Capítulo 13. El poder transformador del pensamiento. El pensamiento es la fuerza más constante y poderosa que moldea la experiencia humana, porque no solo interpreta la realidad, sino que la crea de manera continua, sutil y profunda. Cada pensamiento genera emociones, cada emoción genera acciones, y cada acción refuerza o altera la narrativa interna que sostenemos sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Sin embargo, gran parte del pensamiento humano ocurre de manera automática, sin atención, reproduciendo patrones heredados, creencias limitantes y memorias dolorosas que condicionan la mente sin que nos demos cuenta. El poder transformador del pensamiento radica en aprender a observarlo, cuestionarlo y dirigirlo con intención consciente, convirtiendo la mente en una herramienta de sanación y creación en lugar de un campo de repetición compulsiva de sufrimiento. Comprender este poder requiere primero reconocer que los pensamientos no son neutrales. Cada pensamiento tiene peso, energía y dirección. Un pensamiento de miedo no es solo una abstracción mental, genera tensión en el cuerpo, activa emociones de ansiedad, limita la percepción y condiciona las acciones futuras. Un pensamiento de gratitud, en cambio, libera endorfinas, fortalece la resiliencia emocional y amplía la capacidad de ver oportunidades y soluciones. Este principio nos recuerda que la mente es como un terreno fértil, aquello en lo que enfocamos atención se fortalece, crece y se convierte en patrón. Aprender a dirigir los pensamientos con intención consciente es como sembrar semillas de fuerza, claridad y bienestar, reemplazando gradualmente las malezas del miedo, la culpa y la autolimitación. El pensamiento transformador también implica cuestionar la veracidad de las narrativas internas. Gran parte de nuestra vida mental está ocupada por juicios, críticas y creencias que aceptamos como verdades absolutas. No soy suficiente, siempre fracaso, no merezco amor, la vida es injusta conmigo. Estos pensamientos se repiten de manera automática y condicionan la percepción y las acciones sin que nos demos cuenta. Transformar la mente requiere detenerse frente a cada pensamiento limitante, observarlo, analizarlo y reemplazarlo por una interpretación más consciente, empoderadora y realista. No se trata de negar la dificultad, ni de crear un optimismo artificial, se trata de tomar el control de la narrativa interna y elegir conscientemente cómo queremos que la mente interprete la realidad. Otro aspecto profundo del pensamiento transformador es la capacidad de visualizar la intención antes de que se manifieste en acción. La mente humana responde a la claridad de la intención. Cada imagen mental, cada visualización detallada y consciente genera conexiones neuronales que predisponen al cerebro y al cuerpo a actuar en coherencia con esa intención. Al imaginar con detalle cómo queremos sentirnos, cómo queremos actuar y cómo queremos percibir nuestra vida, estamos preparando el terreno interno para que esas experiencias se materialicen. Esta práctica no es fantasía, es un entrenamiento cerebral que moldea la percepción, fortalece la resiliencia y alinea pensamiento, emoción y acción en una dirección coherente con la sanación y el crecimiento. El poder del pensamiento también se manifiesta en la capacidad de reinterpretar el pasado. Cada recuerdo, cada evento doloroso, cada error o pérdida puede ser observado desde la perspectiva del aprendizaje, la resiliencia y la posibilidad de crecimiento. Al transformar la interpretación que la mente hace de lo ocurrido, debilitamos el poder de las heridas invisibles y las creencias limitantes y generamos espacio para la libertad mental. Un pensamiento transformador sobre el pasado no borra lo ocurrido, pero cambia radicalmente la relación emocional que sostenemos con él, convirtiendo el dolor en maestro y la dificultad en oportunidad. El pensamiento consciente también está íntimamente ligado a la práctica de la atención plena y la autoobservación. Cada vez que un pensamiento surge, la mente tiene la opción de reaccionar automáticamente o de observarlo con atención y curiosidad. Esta pausa consciente permite elegir la respuesta más sabia, evitando la repetición compulsiva de patrones mentales dañinos.
Cada instante de observación activa fortalece la capacidad de sostener la mente en equilibrio, aumenta la claridad interna y permite que la intención consciente guíe la acción en lugar de la reacción automática. La práctica constante convierte la mente en un instrumento de claridad, coherencia y poder transformador. Otro aspecto esencial es la relación entre pensamiento y emoción. Las emociones no son independientes de la mente, nacen de la interpretación que hacemos de los eventos, recuerdos y circunstancias. Un pensamiento consciente puede modular la intensidad y la naturaleza de las emociones. Una interpretación equilibrada reduce la ansiedad y la ira. Un pensamiento empoderador fortalece la alegría, la confianza y la motivación. La mente entrenada en el pensamiento transformador aprende a actuar como un regulador interno, observando las emociones, comprendiendo su origen y modulándolas mediante la atención y la intención. Cada pensamiento dirigido con conciencia fortalece esta capacidad, convirtiendo la mente en un aliado poderoso para la sanación y el bienestar integral. El poder transformador del pensamiento también requiere paciencia y persistencia, porque la mente ha sostenido patrones automáticos durante años o incluso décadas. No es un proceso instantáneo. Cada cambio requiere repetición consciente, observación constante y refuerzo de nuevas interpretaciones. Cada momento en que elegimos un pensamiento que fortalece en lugar de debilitar, estamos reprogramando circuitos neuronales, estableciendo nuevas redes de percepción y debilitando viejas estructuras de sufrimiento. La práctica diaria se convierte en un ejercicio de construcción mental, donde cada decisión consciente añade un ladrillo a la arquitectura de una mente libre, resiliente y empoderada. El poder transformador del pensamiento también requiere paciencia y persistencia, porque la mente ha sostenido patrones automáticos durante años o incluso décadas. No es un proceso instantáneo. Cada cambio requiere repetición consciente, observación constante y refuerzo de nuevas interpretaciones. Cada momento en que elegimos un pensamiento que fortalece en lugar de debilitar, estamos reprogramando circuitos neuronales, estableciendo nuevas redes de percepción y debilitando viejas estructuras de sufrimiento. La práctica diaria se convierte en un ejercicio de construcción mental, donde cada decisión añade un ladrillo a la arquitectura de una mente libre, resiliente y empoderada. Finalmente, el pensamiento transformador nos recuerda que la sanación mental real no depende únicamente de factores externos, sino del entrenamiento interno de la mente. Cada pensamiento observado, cuestionado y dirigido con intención es un acto de poder, un paso a la libertad interior y un medio para reconstruir la identidad, resignificar el pasado y fortalecer la resiliencia. La mente, cuando se practica con atención y disciplina, se convierte en el arquitecto de nuestra experiencia, la fuente de nuestra claridad y la herramienta más poderosa para sostener la sanación y el crecimiento. El poder del pensamiento no es abstracto, es práctico, tangible y transformador. Cada instante consciente es un acto de creación, y la mente que se entrena en el pensamiento deliberado se convierte en el vehículo mediante el cual la vida puede ser experimentada con plenitud, coherencia y libertad verdadera. Capítulo 14. La libertad interior y el dominio de la mente. La libertad interior es el resultado de un trabajo consciente y constante sobre la mente, porque la verdadera libertad no reside en las circunstancias externas ni en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de sostener la claridad, la calma y la integridad interna frente a cualquier situación. La mente, cuando no se observa ni se entrena, se convierte en un campo de batalla, donde pensamientos, emociones y memorias compiten por el control, generando confusión, ansiedad y sensación de impotencia. La libertad interior surge cuando la mente se convierte en un aliado consciente, un espacio de presencia, atención y decisión intencional. Es la capacidad de observar los pensamientos sin identificarse con ellos, de sentir las emociones sin dejarse arrastrar, de interpretar la realidad sin ser esclavo de patrones automáticos, y de actuar con coherencia y propósito en cada momento. Para alcanzar esta libertad, es necesario comprender que la mente está condicionada por patrones profundamente arraigados. Desde la infancia, absorbemos creencias, valores y hábitos que, aunque alguna vez fueron útiles para adaptarnos, pueden convertirse en limitaciones en la vida adulta.
Muchos de estos patrones operan de manera automática, creando reacciones instintivas de miedo, ansiedad, autocrítica o culpa. La libertad interior requiere que estos patrones sean observados, cuestionados y transformados mediante la conciencia plena y la intención deliberada. Cada pensamiento repetitivo, cada emoción intensa, cada impulso que surge sin control es una señal que nos invita a mirar dentro y a reconocer la forma en que nuestra mente ha sido moldeada, para luego decidir si queremos sostener, modificar o liberar esos patrones. La libertad interior también está ligada a la capacidad de soltar el control sobre aquello que no podemos cambiar. La mente humana tiende a aferrarse a recuerdos, emociones y expectativas futuras, generando tensión, frustración y ansiedad. La práctica consciente consiste en reconocer lo que está fuera de nuestro alcance, aceptar lo que no puede modificarse y redirigir la energía mental hacia lo que sí podemos transformar: nuestra percepción, nuestra interpretación y nuestras acciones. Este acto de rendición activa, paradójicamente, fortalece la mente y aumenta la sensación de control interno, porque libera la energía que antes se gastaba en resistirse y permite concentrarla en la creación de bienestar y claridad. Otro elemento crucial de la libertad interior es la autoobservación. El desarrollo de un observador interno que pueda mirar la mente sin identificarse con los contenidos que surgen permite que los pensamientos, emociones y recuerdos se conviertan en información en lugar de dictar nuestra experiencia. Cada instante en que ejercitamos esta observación consciente, debilitamos la influencia de patrones automáticos, fortalecemos la claridad y ampliamos la capacidad de elegir cómo responder. La libertad interior se manifiesta en la distancia que existe entre la mente que observa y los contenidos de la mente. Esa distancia es un espacio donde podemos decidir con conciencia, actuar con coherencia y construir la vida que deseamos. La libertad interior también requiere integrar la responsabilidad personal. Ninguna circunstancia externa tiene poder absoluto sobre nuestra experiencia a menos que se lo otorguemos mediante la identificación, la resignación o la reacción automática. La mente que comprende este principio comienza a asumir la responsabilidad de sus pensamientos, emociones y acciones, reconociendo que la transformación interna es el camino más directo hacia la sanación mental. Esta responsabilidad no implica culpa ni juicio, sino aceptación activa, reconocer que nuestra experiencia depende de cómo entrenamos, dirigimos y sostenemos nuestra mente, y que la libertad verdadera se construya desde esta base interna. La práctica diaria es fundamentada en el dominio de la mente. La libertad interior no es un estado que se alcanza de manera definitiva, es un proceso continuo de observación, reflexión y acción consciente. Cada pensamiento dirigido con intención, cada emoción reconocida y modulada, cada narrativa interna cuestionada y resignificada fortalece la mente y expande el espacio de libertad. La constancia convierte estos actos individuales en hábitos mentales que molden la percepción de la realidad y la respuesta a los desafíos, generando una coherencia interna que se refleja en la calma, la claridad y la capacidad de enfrentar la vida con ecuanimidad. El dominio de la mente también está relacionado con la capacidad de transformar el miedo en claridad y el sufrimiento en aprendizaje. El miedo surge cuando la mente anticipa peligros o limita el potencial. El sufrimiento surge cuando nos identificamos con recuerdos dolorosos o expectativas frustradas. La libertad interior permite observar estos estados sin reaccionar automáticamente, comprender su origen, aceptar su presencia y utilizarlos como recursos de autoconocimiento y crecimiento. Cada vez que enfrentamos el miedo desde la observación consciente y la intención deliberada, debilitamos su poder y fortalecemos nuestra capacidad de acción efectiva. Cada vez que transformamos el sufrimiento en comprensión y aprendizaje, convertimos una experiencia dolorosa en un escalón hacia la sanación y la expansión de la mente. Además, la libertad interior implica desapego de la validación externa y de la aprobación de otros. Muchas personas viven atrapadas en la necesidad de complacer, demostrar o ajustar a expectativas ajenas, lo que fragmenta la mente y debilita la sensación de poder interno. La mente libre aprende a sostenerse desde dentro, a reconocer su propio valor y actuar de acuerdo con la verdad personal.
Este desapego fortalece la autonomía, amplía la claridad y permite que la mente responda a la vida desde la intención, la coherencia y la autenticidad, en lugar de la reacción condicionada o la búsqueda constante de reconocimiento. Finalmente, la libertad interior y el dominio de la mente se manifiesta en la integración de todos los aprendizajes previos, la observación consciente, la resiliencia, la reconstrucción de la identidad, la gestión de pensamientos y emociones y la reinterpretación del pasado. La mente entrenada y libre es capaz de sostener la calma en medio de la tormenta, de actuar con claridad en la incertidumbre, de transformar cada dificultad en aprendizaje y de crear experiencias alineadas con la intención y los valores propios. La libertad interior no es un lujo ni un estado abstracto, es una práctica diaria, un compromiso constante y un acto de poder consciente que constituye la base de toda sanación mental real, porque nos recuerda que, aunque no podemos controlar todo lo que nos sucede, siempre podemos elegir cómo vivir, pensar y sentir en cada instante, y que esa elección consciente es la fuerza más poderosa para transformar nuestra mente y nuestra vida. Capítulo 15. La mente como arquitecta de la realidad. Cada pensamiento que tenemos es una semilla que, tarde o temprano, dará frutos en nuestra vida. La mente no solo interpreta la realidad, también la moldea, la colorea y la amplifica según lo que repetimos a diario en nuestro interior. Cuando pensamos en miedo, en carencia o en imposibilidad, terminamos actuando desde esas creencias y atrayendo situaciones que las confirman. De la misma manera, cuando elegimos conscientemente pensamientos de confianza, gratitud y esperanza, creamos un terreno fértil para que la vida nos devuelva oportunidades, claridad y bienestar. La mente actúa como un arquitecto silencioso. Diseña planos invisibles que después se convierten en experiencias visibles. Sanar mentalmente significa tomar responsabilidad por esos planos, dejar de construir desde el dolor y empezar a diseñar desde la intención. La realidad no es un azar completo, en gran parte es el reflejo de cómo nos hablamos, cómo nos vemos y cómo decidimos interpretar lo que sucede. Y cuando la mente se vuelve consciente de su poder, la vida se convierte en un espacio de creación y no solo de supervivencia. Capítulo 16. La mente integral. Síntesis de sanación y creación consciente. El cierre de este viaje hacia la sanación mental no es un punto final, sino un horizonte que invita a la práctica continua, a la integración profunda y a la conciencia activa de la mente como vehículo de transformación. La mente integral es aquella que combina la observación consciente, la resiliencia, la reconstrucción de la identidad, la gestión de pensamientos y emociones, la reinterpretación del pasado, la libertad interior y la capacidad de crear la realidad desde la intención. Es un sistema dinámico, vivo, en constante evolución, donde cada componente se sostiene mutuamente y genera la posibilidad de experimentar la vida con claridad, plenitud y propósito. Comprender la mente de esta manera implica reconocer que la verdadera sanación no es un acto aislado, sino un proceso continuo de integración, aprendizaje y creación consciente. La mente integral requiere primero aceptar la responsabilidad completa sobre nuestra experiencia interna. Nada externo puede determinar nuestro bienestar a menos que se lo permitamos mediante la identificación, la reacción automática o la resistencia. La observación consciente nos permite notar cada pensamiento, cada emoción y cada impulso sin juzgarlos, reconociendo su origen y comprendiendo su función. Esta conciencia activa nos brinda la posibilidad de elegir cómo responder, cómo interpretar la experiencia y qué patrones queremos sostener o transformar. La responsabilidad personal no es una carga, es la fuente del poder, porque al asumirla dejamos de ser víctimas de la repetición automática y nos convertimos en arquitectos activos de nuestra realidad. La resiliencia consciente es un pilar central en esta mente integral. Aprender a sostener la calma, la claridad y la coherencia frente a la adversidad fortalece la mente y crea espacio para la sanación. Cada dificultad,
Cada error, cada pérdida o miedo se convierte en un maestro, en un espejo que nos muestra tanto nuestras limitaciones como nuestra capacidad innata de superarlas. La resiliencia no significa evitar el dolor, sino transformar la experiencia de sufrimiento en aprendizaje y fortaleza, generando un campo interno donde la mente puede sostener la claridad incluso en medio de la tormenta. Este proceso requiere práctica constante, paciencia y observación, porque cada instante en que elegimos responder desde la conciencia en lugar de la reacción automática refuerza la estructura interna de la mente integral. La reconstrucción de la identidad es otro elemento esencial. Gran parte de nuestro sufrimiento proviene de una identidad condicionada, construida a partir de creencias heredadas, expectativas externas y patrones de pensamiento automáticos. La mente integral aprende a diferenciar lo que pertenece a la esencia auténtica de lo que ha sido impuesto o absorbido, liberando narrativas limitantes y reafirmando el valor interno. Cada pensamiento, emoción y acción que refleja la verdad personal fortalece la coherencia de la identidad, creando una base sólida desde la cual la mente puede operar con integridad y autenticidad. Esta reconstrucción permite sostener la libertad interior y facilita la alineación con los valores y propósitos propios. El poder transformador del pensamiento es un hilo conductor en toda esta estructura. Cada idea, cada interpretación y cada visualización actúan como ladrillos en la construcción de la realidad interna y externa. Los pensamientos automáticos de miedo, culpa o insuficiencia pueden convertirse en materiales de aprendizaje cuando se observan, cuestionan y reemplazan por interpretaciones conscientes, empoderadoras y alineadas con la intención. La práctica de la visualización consciente fortalece la conexión entre pensamiento, emoción y acción, preparando el terreno interno para manifestar experiencias coherentes con la sanación y el crecimiento. La mente integral reconoce que el pensamiento no es un fenómeno aislado, es un generador de realidad y un instrumento de transformación profunda. La reinterpretación del pasado es otra función vital. Cada recuerdo doloroso, cada error o pérdida puede ser resignificado como recurso de aprendizaje, guía para la resiliencia y catalizador de la libertad interior. Al liberar la mente de la repetición compulsiva de experiencias pasadas, abrimos espacio para nuevas percepciones, nuevas emociones y nuevas acciones alineadas con la intención. El pasado deja de ser una prisión y se convierte en un maestro silencioso, enseñando que la experiencia es materia prima para la construcción de una mente integral, coherente y capaz de sostener la sanación en todos los niveles, emocional, cognitivo y espiritual. La libertad interior, núcleo de la mente integral, se manifiesta en la capacidad de actuar desde la intención y no desde la reacción automática. La mente que ha alcanzado este nivel comprende que los pensamientos y emociones no deben dictar la experiencia, sino ser observados, entendidos y transformados en recursos de creación consciente. La libertad interior requiere desapego de la validación externa, autonomía emocional y coherencia interna. Cada elección deliberada, cada acto de observación consciente y cada decisión alineada con la intención fortalece la capacidad de vivir plenamente en el presente, generando un estado sostenido de bienestar y claridad mental. La mente integral también reconoce la interconexión entre pensamiento, emoción y acción. Cada emoción surge de una interpretación mental, cada acción surge de una emoción o un pensamiento, y cada experiencia externa refuerza patrones internos. Comprender esta dinámica permite intervenir de manera consciente, transformando pensamientos limitantes en fortalezas, emociones dolorosas en aprendizaje y acciones inconscientes en decisiones alineadas con la intención. Esta integración sistémica convierte la mente en un organismo coherente, donde cada componente actúa en armonía para sostener la sanación mental y la creación consciente de la vida. Finalmente, la mente integral no es un estado estático, es un proceso dinámico de observación, aprendizaje y resignificación consciente. Cada instante vivido con atención y propósito fortalece la estructura interna, expande la resiliencia, amplía la libertad interior y profundiza la coherencia de la identidad. Cada pensamiento dirigido con intención, cada emoción reconocida y cada acción alineada contribuyen a un todo mayor, creando una mente capaz de sostener la sanación y generar experiencias de plenitud, claridad y libertad.
La mente integral es, en última instancia, un testimonio del poder de la conciencia. Nos recuerda que somos creadores activos de nuestra realidad, que nuestra experiencia puede ser moldeada por la intención consciente y que la verdadera curación mental surge cuando aprendemos a observar, comprender y transformar nuestra mente en su totalidad. La sanación mental real no es un evento puntual, es un viaje continuo de práctica, integración y creación consciente. La mente integral es el resultado de esta práctica, un organismo coherente, flexible, resiliente y alineado con la intención, capaz de sostener la vida con claridad, autenticidad y libertad. Al integrar cada aprendizaje, cada reflexión y cada práctica de los capítulos anteriores, la mente se convierte en un instrumento de transformación permanente, capaz de sostener la salud emocional, la claridad mental y la plenitud existencial en todos los niveles de la experiencia. Esta integración final no solo cierra el ciclo del libro, sino que abre la puerta a un camino continuo de evolución interior, donde la mente, al reconocerse como arquitecta de la realidad, se convierte en la clave para vivir con verdadera libertad, poder y sanación. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.